me está inquietando últimamente, sobre todo a partir de lo que discutimos en las dos últimas reuniones, que es la cuestión de los registros, ¿sí? ¿Cómo me lo sugirió esto? Me lo sugirió por el hecho de que pensé que lo que me gustaba de esta participación eh, suya, ¿no? Era el hecho de que se hubiera visto llevar tantas cosas, a pensar tantas cosas un poco fuera de la caja, como se dice habitualmente, ¿no? Es decir, fuera del modo en que estamos acostumbrados a pensarlo, digamos, a iluminar las cosas desde ángulos novedosos, etcétera. Que me parece un mérito en sí, digamos, más allá de si está bien o si está mal, si los resultados sirven o no sirven para nuestro trabajo, la posibilidad de ese pensar fuera de la caja, una expresión que tiene ya cierto asiento dentro de nuestra comunidad de pensamiento, es algo que ya de por sí es útil, ¿sí? Porque despierta, tiene ese efecto despertador que conviene no perder. Entonces pensaba en lo siguiente. eh, no sé si quiere intervenir en algo más, pero si no, le voy a pedir que apague la cámara por lo que decía al principio, ¿sí? Para aumentar la calidad de la transmisión, de la grabación. Gracias. Decía que esta idea de pensar fuera de la caja se me apareció como una especie de metáfora interesante para introducir lo que pensé últimamente acerca de los registros, porque una caja, en el sentido material, digamos, en el sentido literal del término, ¿no? Una caja es generalmente algo un paralelepípedo, ¿no? Este, eh, con 6 caras, ¿no? Tiene la parte de abajo, ¿sí? La base y la tapa, ¿sí? Después tiene el lado izquierdo y el lado derecho, y tiene la parte anterior y la parte posterior, ¿no? Digamos, esas son las 6 caras que tiene una caja normalmente, ¿ok? Puede haber cajas de muchas formas. Pero la imagen de la caja es algo muy afín a la imagen que nos hacemos de los sistemas de coordenadas, ¿no? Eso voy a mencionarlo ahora a continuación. Y los sistemas de coordenadas son la imagen que aparentemente Lacan tenía en mente hacia 1952, que es cuando introduce sus registros de lo imaginario, lo simbólico y lo real. Incluso hay algunos esquemas que él plantea en esa dirección al comienzo de su enseñanza oficial, que van en esa línea, ¿no? De pensar los registros como coordenadas, ¿no? Entonces, eh, ha habido ¿cómo decirlo? Todo un recorrido muy grande dentro de nuestra comunidad y nuestra manera de pensar los registros, acompañando el recorrido de Lacan y más allá de lo que él dijo, en lo que se ha seguido elaborando a continuación, que ha empezado a darle a los registros un carácter mucho más, ¿cómo decirlo?, más sustancioso que el de un simple sistema de coordenadas, como pueden ser las coordenadas cartesianas, ¿no? Los 3 ejes del espacio normal tridimensional, X, Y y Z, ¿no? Porque hablamos, por ejemplo, de pregnancia de lo imaginario o de defenderse de lo real, ¿no? Recién en el comentario de Mario Desiderio estaba presente algo de esto, ¿no? La cuestión de la idea de defenderse de cierta irrupción que siempre se piensa como real, ¿no? Como si los otros registros no pudieran tener sus irrupciones también, en fin. Bueno, cosas para pensar de vuelta un poco fuera de la caja, ¿no? Este, entonces, me pareció que valía la pena recordar cómo es que
cómo es que Lacan piensa inicialmente sus registros y a qué punto llegó él, hemos llegado, digamos, ¿no? Tomando dos hitos fundamentales que son, uno es en el librito de los nombres del padre, está la conferencia inaugural de Lacan, cuando se funda esta nueva sección de la IPA en París, ¿sí? Eh, en 1953, ¿no? Luego de la secesión de ese grupo francés, la que se llama lo simbólico, lo imaginario y lo real, ¿no? No es que es la primera vez que él hablaba de los registros como tales, porque el año anterior se había hecho uso de ellos, pero en forma privada, en esa especie de grupo de estudio, de seminario cerrado que daba en su consultorio, ¿no? En la calle Lille. Pero recordar algunas de las cosas que dice Lacan en esa conferencia inaugural, nos puede servir primero para pensar qué idea tenía él, ¿no? Y luego cuáles habrán sido los obstáculos epistemológicos que esa introducción de los registros eh, introdujeron, digamos, como obstáculo luego en la elaboración ulterior de Lacan, en su enseñanza, ¿no? Entonces, por ejemplo, fíjense que aquí en la página 13, ¿no? Donde empieza, digamos, dice que él quiere introducir a cierta orientación en el estudio del psicoanálisis, ¿no? Es decir, que esto que va a decir sobre los registros pretende introducir una orientación. Es un término mayor, ¿sí? Esta cuestión de la orientación, ¿no? Presente, por ejemplo, cuando hablamos de la orientación lacaniana, ¿sí? Expresión utilizada, digamos, con un sentido muy preciso a partir de Miller y de su curso. Cuando hablamos de dirección de la cura, por ejemplo, en el escrito de Lacan, ¿no? La cuestión de la orientación, de la brújula, esta idea de que no es todo errático, por más que la regla de asociación libre tenga ese carácter, ¿no? Diga todo lo que se le ocurre, hay orientación en el pensamiento, hay orientación en el análisis, orientación en la cura, ¿no? Entonces, esto que dice Lacan aquí me parece que no es un mero modo de decir, ¿no? Introducir cierta orientación en el estudio del psicoanálisis. Eso es lo que él propone, ¿no? Y dice, bueno, que va a intentar decir algo sobre lo que significa, página 15, la confrontación de esos tres registros que va a introducir, de la realidad humana, que se llaman lo simbólico, lo imaginario y lo real, ¿no? Y dice, en primer lugar, arranca diciendo que hay en el análisis una parte de real en nuestros sujetos que se nos escapa, ¿sí? Es muy interesante esto, en fin. Primero porque hay toda una deriva, ¿sí? de esta idea de que lo real es lo que se nos escapa en la experiencia, que desemboca en una idea que a mí no me gusta acerca de lo real como registro, ¿sí? Que es la idea de lo real, o bien como inefable, porque nuestra experiencia está hecha de palabras, y si esto es algo que escapa a la experiencia, entonces escapa a las palabras, ¿sí? También por su deslizamiento, que si le diría, kantiano, ¿sí? De confluir, por así decirlo, con esta noción de la cosa en sí, ¿sí? Que no es lo mismo, digamos. Pero fíjense lo que dice a continuación, ¿sí? Dice, bueno, hay un real de nuestros sujetos que se nos escapa en el análisis, dice, no escapaba, sin embargo, a Freud cuando se ocupaba de cada uno de sus pacientes, aunque por supuesto también estaba fuera de su aprehensión y de su alcance, ¿no? Es decir, que no escapaba a Freud, pero estaba fuera de su aprehensión y de su alcance. O sea que Freud pescaba algo, ¿sí?
en el cada uno de sus pacientes, ¿sí? No en la totalidad, no en el conjunto del análisis, sino en el cada uno de sus pacientes, ¿sí? Es decir, algo vinculado, por así decirlo, con la singularidad. Y Lacan lo especifica, página 16, diciendo: este elemento directo, este elemento de examen, de apreciación de la personalidad, no deja de sorprendernos, ¿no? Esta captación que tenía acerca de eso. Bueno, ahora, aquí que personalidad, un término bastante aborrecido por los psicoanalistas, no era un término tan aborrecido por Lacan al principio de su recorrido. Piensen en su tesis de psiquiatría, por ejemplo, o cosas que dice en los años 40 incluso. En algún momento, hace un tiempo, me dediqué un año entero a estudiar los antecedentes de la enseñanza de Lacan, es decir, todo lo que había hecho Lacan antes del año 53. Y es muy interesante cómo él se puede resumir así una parte del recorrido de Lacan, que pretendió inicialmente hacer una especie de ciencia de lo singular, valga el oxímoron, ¿no? Porque eso es la ciencia de lo universal. Pero donde parecía localizar esa singularidad con una especie de juego de muñecas rusas, ¿no? ¿Vieron esas muñecas que se encajan una dentro de la otra, ¿no? Porque primero piensa que lo singular es la personalidad, ¿no? Es una manera, casi diríamos, de lenguaje común de situar qué es lo singular, ¿no? La personalidad de cada uno. Pero luego dice que la personalidad en realidad no es una cosa simple, sino que está formada por complejos, ¿sí? Por una diversidad de complejos, ¿no? Ahí tienen los artículos, por ejemplo, de los complejos familiares del año 38 de Lacan, ¿no? Lo de la personalidad es la tesis del 32, para poner alguna fecha, y lo de los complejos está en el artículo que lleva ese nombre, los complejos familiares, que tiene muchas otras cosas aparte de complejos familiares, ¿no? Que son del año 38 y que los encuentra en los otros escritos. Pero luego dice que los complejos a su vez tienen como parte principal, como un carozo, ciertas imagos, ¿no? Término que ya estaba un poco en desuso en ese momento, ya estamos en la segunda mitad de los 40, por ejemplo, de los años 40, porque ya venía ganando terreno el clinismo, que en lugar de hablar de imagos hablaba de objetos, ¿no? Los objetos buenos y malos, etc. Pero bueno, digamos, lo singular, grosso modo, sería la personalidad, que a su vez, hilando más fino, sería un conjunto de complejos que a su vez tienen por parte principal y determinante ciertas imagos, ¿no? Con lo cual, en definitiva, el corazón del ser, ¿sí? Esa singularidad termina siendo localizada en una o varias imagos. Pero cuando Lacan dice aquí que había una aprehensión por parte de Freud directa de esa personalidad, evidentemente no es algo ajeno, si toman en cuenta esto, lo que decía antes acerca de eso que captaba en cada uno de sus pacientes, ¿sí? Y que parece inaprehensible, ¿no? Y aquí me interesa, hago una pequeña pausa eh, para ver el contrapunto que hace un tiempo se me impuso con el pensamiento entre lo singular y de lo real, ¿sí? Entre lo singular y lo real, ¿no? Porque este punto de lo real que converge con la cosa en sí, que se inclina hacia lo inefable, etcétera, ¿sí? Parece tener como apoyatura siempre esta especie de incompatibilidad con la palabra, ¿no? Pero esa incompatibilidad con la palabra, ¿sí? Que puede en algunos casos llevar a derivas casi místicas, digamos, en cómo se concibe, no sé, por ejemplo, el goce femenino, cosas así. Tiene un carácter distinto del problema de nombrar lo singular. Porque el problema de nombrar lo singular es un problema lógico, no es un problema epistemológico, no es un problema filosófico, es un problema lógico, aunque pueda, digamos, tener resonancia y consonancia con otras cosas, porque si estamos hablando de nombrar lo singular, en nombrar lo singular
ponerle un nombre, digamos, con el cual podamos comunicarnos con otros acerca de qué es lo singular de alguien, estamos cometiendo algo parecido a ese oxímoron, ¿sí? Porque si es comunicable es por medio del significante, que es un asunto común, la lengua es un asunto común, como dice Lacan en el Seminario 24, pero resulta ser que tendríamos que definir algo que es propio de uno solo, y cómo hacer para nombrarlo con un significante que tiene ese carácter de universal, ¿no? Entonces se plantea allí no una incompatibilidad o un oxímoron, eso es exagerado decirlo así, pero sí de vuelta el problema central de Lacan desde sus orígenes, que es el problema de la articulación entre lo universal y lo singular, ¿sí? Entender es el motivo por el cual tanto le interesó el, la fenomenología del espíritu, ¿no? Que es el invento hegeliano de un modo de superar dialécticamente la incompatibilidad radical que tiene lo universal y lo singular de entrada, para superarlo en el momento de la finalización del proceso dialéctico, ¿no? Bueno, no me voy a ir por esos lados. Pero quiero decir, no es lo mismo la dificultad de ponerle nombre a lo real, ¿sí? Para lo cual podríamos sin ningún problema seguir el ejemplo de Adán, ¿no? Inventar nombres para cada cosa, ¿por cuál sería el problema de inventar un nombre para cada cosa? ¿Sí? Este, eh, Eso es una cosa, ¿sí? Basada en esta especie de idea de que no va bien lo simbólico con lo real, ¿sí? O el significante con lo real, ¿sí? Que tiene ese límite, ¿sí? Esa diferencia de naturaleza. Y otra cosa es hablar de la dificultad para nombrar lo singular, ¿sí? Porque ahí nombrar lo singular ya no son dos cosas de la misma de diferente naturaleza, sino que se trata de lo mismo, ¿sí? Este, pero con un problema lógico agregado, ¿sí? Por eso es que a mí me da la impresión de que hay ocasiones en las cuales cuando Lacan se refiere a lo real y a los problemas que eso acarrea, probablemente convenga pensar que está hablando de los problemas de lo singular, en este sentido amplio que digo. No, no, no siempre, ¿sí? Pero hay ocasiones en las cuales, por ejemplo aquí en esto que les estoy leyendo de la conferencia inaugural del 53, me parece que hay algo de eso, ¿sí? Eh, por ejemplo, cuando dice en la página 17 ¿no? De los nombres del padre, o sea, de la conferencia de lo simbólico, lo imaginario y lo real. Eh, Dice, ¿qué diremos después de todo el término de nuestra selección? Todos los criterios invocados nos guían, en resumidas cuentas, en un juicio que ningún texto, esto es lo que me interesa, un juicio que ningún texto puede definir y que nos hace apreciar las cualidades personales, ¿sí? Dice, aquí hay algo que constituye los límites de nuestra experiencia, ¿no? Es decir, algo que ningún texto puede definir y que nos hace apreciar las cualidades personales, es decir, la dificultad para nombrar un juicio, digamos, definitorio de esa cualidad personal que daría, en el sentido que lo acabo de decir, la singularidad, ¿no? Y aquí dice Lacan, conviene empezar por preguntarse qué es la palabra, es decir, el símbolo, ¿no? O, si quieren, en definitiva, cuáles son las formas que toma este registro de lo simbólico, ¿no? En términos de la experiencia de la palabra y del intercambio de la palabra, como lo dice muy bien, página 19, ¿no? A eso, dice, conviene oponer, ¿sí? Esta especie de alucinación del mundo que es nuestra locura cotidiana, ¿no? Dice, las satisfacciones, página 20, las satisfacciones ilusorias del sujeto son evidentemente de un orden distinto del de sus satisfacciones que encuentra en su objeto en lo real puro y simple, ¿no? Acá hay una descripción, en fin, uno puede tomarla así al pie de la letra, ¿sí? Pero en definitiva está hablando de un real que es la realidad, digamos, las cosas que hay en el mundo, ¿sí? No tiene mucha relación con lo que va a ser luego el registro de lo real en Lacan. Y lo imaginario está vinculado con lo ilusorio, ¿sí? Primer aspecto de lo imaginario que creo que en algún punto puede
puede lastrar, ¿sí? En el sentido de funcionar como un lastre para elaboraciones sucesivas, ¿sí? Y dice en la 21, esto define la categoría conceptual donde se inscribe este tipo de objetos y que estoy calificando como lo imaginario, si se le reconocen a este término todas las implicaciones que le corresponden, ¿sí? Vamos a ver qué dice. En adelante, es fácil ver que este orden de satisfacción imaginaria solo puede encontrarse en los registros sexuales. O sea, primera cuestión, cuando habla de lo imaginario, se refiere a algo característico de lo que ocurre en el nivel de lo sexual, ¿sí? El término libido, agrega en esta misma página 21, no hace en efecto más que expresar la reversibilidad que implica la noción de equivalencia, cierto metabolismo de las imágenes, ¿no? Como si las imágenes tuvieran eso, ciertas relaciones metabólicas, ciertas relaciones de equivalencia, y como las que había estudiado, por ejemplo, en el estadio del espejo, ¿no? Digamos, puedo poner en el lugar de, por ejemplo, una relación de equivalencia, en lugar de poner una paloma frente a la otra paloma, pongo a una paloma frente a un espejo, ¿sí? Con lo cual la imagen que recibe en el espejo le funciona como equivalente a los efectos de maduración sexual que la imagen de la paloma real que tenga enfrente, ¿no? De hecho, cuando habla de esta satisfacción imaginaria, por ejemplo, dice que es un elemento que va más lejos, página 22, este, y que hoy está delimitado por toda la experiencia que los biólogos mencionan en relación con los ciclos instintuales, muy especialmente en el registro de la sexualidad y la reproducción. Es decir, que Lacan aquí está muy influido por los estudios contemporáneos de Konrad Lorenz, ¿sí? Acerca de la impronta de ciertas imágenes para el cambio de conducta y de la maduración sexual de ciertos animales, ¿no? Con lo cual, hay ya, te recordarán que vengo hablando del tobogán biológico, ¿no? Hay en esta introducción del registro de lo imaginario cierto aspecto que tiene afinidad, por así decirlo, con el tobogán biológico, ¿no? Que podría deslizarse por ese lado, ¿no? Bueno, no voy a continuar demasiado con esto, pero digamos que podría leerles algunas cosas más interesantes, también lo que dice sobre lo simbólico, etcétera, pero puede ser que lo retome un poco más adelante. Ahora este, quiero seguir aprovechando esta imagen que me sugirió la segunda parte de la intervención de Mario hoy, con la idea de pensar fuera de la caja, ¿sí? Para ver si podemos pensar los registros fuera de la caja inicial, digamos, que fue para Lacan esa introducción, ¿no? Porque hay algo eh, eh, que les dije acerca del sistema de coordenadas, ¿no? Como orientación, etcétera, que es explicitado por Lacan en varios lugares, incluso en referencia al motivo por el cual él introdujo los registros, que es cuando estudiaba el historial del hombre de los lobos, ¿no? Eh, Allí introduce los registros en referencia al padre, ¿sí? Por eso está muy bueno, digamos, esto de que esté incluido lo de los 3 registros dentro de una compilación que lleva el título de Los nombres del padre, donde está la famosa clase inaugural del seminario inexistente, como se le llama, seminario 11, la única clase antes de la expulsión de la IPA, de la excomunión. Eh, Pero bueno, digamos, ese modo inicial de introducir los registros es para Lacan algo vinculado con esta idea de la caja, es decir, de las 3 dimensiones y el modo de organizar el espacio en términos de esas dimensiones. Entonces es así que Lacan lo plantea, llega a hacer un dibujo incluso al final de su seminario 1, ¿sí? El de los escritos técnicos de Freud, un dibujo que a mi entender está en la página 393, ¿sí? A ver si lo ven ahí.
Un dibujo como un diamante de 6 caras, ¿no? A mi entender es una versión un poquito distorsionada. Yo le agregué a esto una línea punteada que está puesta ahí en lo que les mostré, en la horizontal, ¿sí? A ver si lo pueden ver mejor allí. En la horizontal puse una línea punteada que no está en el original, ¿no? Porque es como si fuera el diamante. Pero a mí me da la impresión de que este dibujo debe ser algo parecido, pero no igual. Bastante lógico a lo que Lacan escribió en el pizarrón, digamos, diamante que es un diedro, dice, de 6 caras, ¿sí? Tengo varios motivos para pensar eso, que algunos los explicité y escribí para variar. Pero bueno, ¿qué es ese diamante de 6 caras? ¿No? Ese diamante de 6 caras le sirve a Lacan para hablar de las famosas pasiones del ser, el amor, el odio y la ignorancia. Eh, con las cuales no me voy a meter y que he discutido en muchas ocasiones, pero dice que solo en la dimensión, página 394, dice, este esquema presentifica lo siguiente, ¿sí? Solo en la dimensión del ser y no en la de lo real pueden inscribirse las 3 pasiones fundamentales. En la unión entre lo simbólico y lo imaginario, esta arista se llama el amor, entre lo imaginario y lo real, el odio, y en la unión entre lo real y lo simbólico, la ignorancia, ¿sí? Por lo tanto, hay algo que Lacan utiliza en términos de aristas, ¿sí? Entre estas caras, ¿sí? Donde cada una de estas caras implicaría una coordenada, ¿no? Simbólico, imaginario, real, ¿no? Y las aristas se situarían estas cosas, ¿no? Es la misma idea que se planteaba en el seminario privado sobre el nombre de los lobos, ¿sí? Porque Lacan introduce allí la función del padre en los 3 registros, ¿no? Como si el padre fuera una especie de... Acá lo dibujé, a ver si se los puedo mostrar. ¿Lo ven allí? Lo voy a poner más cerca para que se vea, ¿no? Como si fueran los 3 planos coordenados, ¿no? Un vectorcito que es el padre. Ahí está, ¿no? Y sus proyecciones, las proyecciones de ese vector sobre los 3 planos, ¿no? Cada proyección lleva un nombre según el plano. Si está sobre el plano imaginario, es una cosa, sobre el plano simbólico será el padre simbólico, sobre el plano real será el plano real, el padre real, y por lo tanto tendremos 3 componentes del padre, ¿sí? Que son estos, ¿sí? Padre imaginario, padre simbólico y padre real, ¿no? Y ahí ustedes ven en el medio, ¿sí? Algo que también tiene el carácter de una caja, ¿sí? Es decir, ese ángulo diedro de 6 caras, etcétera, que yo creo que efectivamente debe haber sido algo más parecido a esto, lo que Lacan dibujó en esa página que les mencionaba del seminario, de final del seminario 1, ¿sí? Porque, en definitiva, lo que está diciendo es que por un lado están los registros, que son cosas universales, o sea, no tengo mi imaginario, mi real, mi simbólico, ¿no? Son registros universales, ¿sí? Para cualquiera, digamos, existe ese registro, ¿no? Pero hay que construir en la experiencia analítica el modo que tiene lo simbólico para este sujeto, el modo que tiene lo imaginario para este sujeto y lo real para este sujeto. Es decir, lo que tiene de singular esos registros, ¿sí? Y eso corresponde no a los 3 planos generales, sino al modo en que se proyecta su singularidad sobre cada uno de esos 3 planos. Es decir, que la singularidad tendría caracteres simbólico, imaginario y real, ¿no? Es decir, que la singularidad no es
algo incluible, por así decirlo, con exclusividad en uno solo de esos registros, ¿no? Sino que lo singular tendría caracteres de lo simbólico, de lo imaginario y de lo real, ¿sí? Por más difícil que nos resulte entender qué pensamos por real. A Lacan también le costó mucho, ¿no? Entonces, esto es una manera de entender los registros como una caja, ¿no? Como esos planos, digamos, que me permiten organizar el espacio, ¿sí? Y dividir, por así decirlo, cada función compleja en sus proyecciones sobre los lados principales de esa caja, ¿no? Digamos que están todos duplicados, pero son tres, ¿sí? Tres lados duplicados. Es enorme la distancia entre esa manera de pensar los registros como un sistema de coordenadas o de planos coordenados, ¿sí? Y lo que plantea Lacan en su última enseñanza cuando, por ejemplo, dibuja los registros de esta manera, ¿sí? Es decir, como una cadena borromea de tres redondeles de cuerda, ¿sí? Cada uno con un colorcito ahí, real, simbólico, imaginario, serían esas cuerditas, ¿no? De paso allí en el medio, en las junturas de A2, en la juntura de A3 está el A minúsculo, el objeto A, si lo ven, y en las de A2, fuera de ese centro triple, están el sentido, el goce fálico y el goce del otro, aquí tachado el goce del otro. Bueno, eh, en su momento, eh, haciendo un comentario, un extenso comentario de la conferencia de la tercera, que es anterior, digamos, a este seminario, un poquito anterior, eh, hice una crítica del uso de Lacan, el uso que hace Lacan de esas intersecciones entre dos o entre tres registros para definir los lugares en los cuales se sitúa estos tres goces cuya economía él plantea allí de manera más explícita en esa conferencia de la tercera, ¿no? Por el hecho de que Miller a mí me dejó muy claro en un curso llamado El lugar y el lazo que el nudo no tiene lugares, ¿sí? Digo, es fácil verlo, agarran un nudo, ¿sí? Donde supuestamente están esos lugares de intersección, lo toman de uno de los redondeles de cuerda y esos lugares desaparecieron, porque al colgar los otros redondeles de cuerda, esos espacios que quedan indefinidos, digamos, ¿sí? Se pierden como tales. Es decir, un nudo tiene diversas presentaciones y solamente en el achatamiento, en el aplanamiento del nudo, en cierta manera de hacerlo así, es que se pueden definir esos lugares que utiliza Lacan. O sea que no me parece una buena herramienta, la verdad. Me parece, en fin, que hay herramientas mejores como para definir lo que él estaba haciendo allí. No, digamos, para estudiar a Joyce, por supuesto, pero sí para estudiar la economía de los goces, ¿no? Y entonces me parece que podemos pescar ahora, pensando en este recorrido, ¿sí? Que quizás allí hay todavía cierta inercia que tiene Lacan para salir, para pensar fuera de la propia caja que fue su manera inicial de pensar los registros, ¿sí? Es decir, este carácter de sistema de coordenadas, ¿no? Porque de hecho lo que él plantea en definitiva en los 6 seminarios más o menos que anteceden a la tercera, es la construcción progresiva, sistemática, detallada, no lineal porque va y viene con vacilaciones, etcétera, pero de lo que podríamos llamar una tópica de los goces, ¿sí? Es decir, ¿dónde están? ¿Dónde está este goce? ¿Sí? ¿Dónde está? Se puede referir a un sistema de coordenadas dado por esos tres registros, ¿no? ¿Está en lo imaginario? ¿Este goce está en lo real? ¿Está entre lo simbólico y lo imaginario, por ejemplo? ¿O entre lo real y lo imaginario? ¿Está metido entre los tres registros? ¿Dónde está? ¿Sí? En el nudo, digamos, entre los tres registros está allí. ¿Dónde está cada uno de estos goces, ¿no?
Y va proponiendo lentamente, va y viene, digamos, y va construyendo relaciones precisas, ¿sí? Entre esos distintos modos de gozar, hasta que presenta una economía de los goces, que a mi entender, digamos, puede aún mejorarse. Por eso, cuando escribí algo al respecto, lo llamaba Pasos hacia una economía de los goces, porque me parece que Lacan dio los primeros pasos fundamentales, digamos, para eso, pero que se puede proseguir haciendo algunos pasos en esa dirección, que estamos lejos de haber agotado, por supuesto, ¿no? Pero, bueno, me parece que este forzamiento de Lacan de tratar de construir su tópica de los goces, apoyándose en la figuración del nudo aplastado, todavía hay cierta inercia del modo de pensar los registros como una caja, ¿sí? Como un sistema de planos coordenados en los cuales sí se pueden definir lugares perfectamente, ¿no? En una geometría sí es posible. Bueno, son cosas que discutí bastante en otros momentos, pero digamos que, ¿por qué estoy deteniéndome tanto en este asunto de cómo entendemos los registros? ¿Sí? Por lo que venimos planteando acerca de las formas del síntoma. Si el síntoma, si seguimos a Freud y a Lacan, ¿sí? En este punto están de acuerdo, si el síntoma es aquello que es aquella invención singular que especifica nuestro modo de hacer lazo libidinal, ¿sí? Es decir, eso que Freud llamaba el núcleo de nuestro ser, que Lacan llama al final de su enseñanza el santón, digamos, pero que tiene este carácter esencial, ¿sí? Que define ese rasgo de estilo, ¿no? Tan difícil de modificar, por otro lado. Si el síntoma es eso, ¿sí? Es decir, eso singular, ¿sí? Hay un carácter del síntoma que puede adscribirse a los modos de funcionamiento de lo simbólico. Hay otro carácter del síntoma que puede adscribirse, por ejemplo, a lo imaginario. Lo real, en fin, habría que ver qué definición de real, porque hay muchas, y de qué real hablamos, porque hay muchos también, ¿sí? Pero podríamos conceder por lo menos el beneficio y la duda de que haya también una parte de la forma del síntoma que tenga este aspecto de real. Entonces, para pensar la forma del síntoma, ¿sí? Tendríamos que ver qué son esos registros a los cuales apelamos para definir caracteres del síntoma, es decir, caracteres de lo singular, ¿no? Sí, como les decía al principio, de entrada se puede pensar que lo singular participa de los tres registros, ¿sí? Y de hecho, cuando Lacan eh, generalice lo aprendido en el estudio de Joyce, su seminario 24, y diga que no solo para Joyce hay Santón, que hay Santón para todo el mundo, ¿sí? Si es posible, lo hay, porque es necesario, los registros no vienen anudados per se, sino que es necesaria una función que venga, en fin. Esa singularidad del Santón no es ni imaginaria, ni simbólica, ni real, pero engancha las tres cosas, ¿sí? Es decir, que debe tener puntos de contacto, por así decirlo, con eso que no es un redondel de cuerda, sino que es algo, digamos, entendemos como redondel de cuerda, que sea imaginario, que sea simbólico, que sea real, ¿no? Entonces, creo que lo principal a donde nos puede llevar, el punto principal al que nos puede llevar esta exploración de las formas del síntoma, ¿sí? Es el de una interrogación minuciosa, ¿sí? Fuera de la caja, de qué entendemos por imaginario simbólico real. ¿Qué quiere decir ser un registro, digamos, ¿no? Que es el término que utilizamos habitualmente, ¿no? Este, alguna cosita más, porque me gustaría abrir, digamos, la discusión, porque esto es el principio de una exploración, ¿no? Quiero comentarles una cosita que
que planteé hace unos años cuando exploraba esto de la economía de los goces, ¿no? Para tratar de entender bien qué proponía Lacan con la tercera, ¿no? Ahí había una secuencia pueden seguirlo detalladamente, de esquemas que están relacionadas con esta discusión. Y solamente por eso lo traigo a colación, porque ya está dicho en otro lugar y no me gusta repetirme, ¿no? Digamos, en primer lugar, ahí pueden ver dos esquemas de tipo Borromeo. El que está de este lado, ¿sí? Es el esquema tal como figura en la tercera, digamos, en la desgrabación de la conferencia de la tercera. Que yo señalo ahí que tiene errores, digamos, uno que es evidente y un par más que se pueden deducir, digamos, de la relación entre eso y lo que dice Lacan, cómo está representado el esquema y lo que dice Lacan, inclusive de los antecedentes del esquema, porque Lacan lo iba dibujando paso a paso, ¿no? Hay fotos de eso. Al lado de eso, lo que podría ser un esquema, el esquema corregido, digamos, es decir, construido a partir de los dichos de Lacan, ¿sí? O sea, si se tuviera en cuenta lo que Lacan decía, ¿sí? ¿Cómo podría reformularse ese esquema, que de todo modo nadie va a cambiar, por supuesto, porque es como quedó la versión canónica, ¿no? Pero a eso yo le oponía otro esquema, no sé cómo mostrarlo así. A ver, ahí se puede ver, que es un esquema geométrico. Es decir, en lugar de que sean redondeles de cuerda, ¿sí? Son círculos trazados sobre un papel, ¿sí? Sin soporte de ningún material más que el papelito donde están dibujados, y donde las intersecciones son los puntos de recubrimiento de un círculo sobre otro, son intersecciones en el sentido clásico del término, geométrico, digamos, ¿no? Y menciono allí ciertas ventajas de hacer un esquema de tipo geométrico en comparación, digamos, con lo que es el esquema Borromeo, ¿no? Digo, el esquema geométrico tiene, por ejemplo, en primer lugar, define lugares, porque hay campos, hay fronteras, hay intersecciones, ¿sí? Y sin esas cosas no se puede hacer una tópica, que es lo que Lacan estaba tratando de hacer. Y por otro lado, tienen medidas, ¿sí? Medidas como el radio, los círculos, ¿no? Tienen medidas, radios, ¿sí? Áreas, ¿sí? Sin las cuales hacer una economía es imposible, porque siempre tengo que tener alguna medida, digamos, ¿no? Algo que sirva como cantidad, aunque no la pueda medir. Bueno, ¿por qué traigo a colación esto? Digo, porque si encontramos ciertas ventajas en utilizar otra manera de plantear las cosas, por ejemplo, la economía de los goces, ¿sí? Mejor utilizarla, ¿sí? O sea, no quedarnos adheridos, por así decirlo, a la manera en que usualmente se ha planteado, ¿sí? Por ejemplo, con el nudo Borromeo, ¿sí? O, o incluso el propio Lacan, digamos, que seguía pensando el nudo Borromeo todavía con ese carácter de sistema de coordenadas, y por eso me parece es que quedó, digamos, un poco anclado, digamos, en hacer ese forzamiento, ¿no? Y después, al final, digamos, hacia el final de esa elucubración, plantea un dibujito que es como si fuera un globo con tres lóbulos, ¿no? Que todavía tiene más ventajas que el propio esquema geométrico que había propuesto, más ventajas todavía que ese, para pensar las relaciones entre los goces y la economía de los goces, planteada por Lacan, y lo que podíamos incluso ir agregando, digamos, a eso como algunos pasos adicionales. O sea que incluso allí aparece una crítica respecto a un esquema que yo mismo había propuesto antes, ¿no? Esto también es importante, digamos, poder desprenderse de la inercia del modo en que nosotros mismos venimos pensando las cosas, ¿sí? No en que los otros lo pensaron y hemos adoptado, sino cómo nosotros mismos venimos pensando las cosas. La idea del laboratorio, si propuse más que seminario hacer un laboratorio este año, es para proponerles eso, digamos, pensar un poco en los registros, la forma del síntoma fuera de la caja, fuera de ese modo en que lo venimos pensando habitualmente, para hacer el ejercicio yo mismo de pensarlo distinto de como yo mismo venía pensándolo habitualmente,
y proponerles discutir otras maneras de pensar estas formas del síntoma, ¿no? Una de las cosas que avanzamos eh, en la reunión anterior y en la otra también era esta idea del montaje surrealista, ¿sí? Alguien había dicho que probablemente iba a ser alguna discusión acerca de la diferencia entre lo heterogéneo y lo heteróclito. Creo recordar, ahora no recuerdo quién lo había mencionado, pero bueno, va a ser bienvenido, digamos, que lo traigan cuando sea necesario, o conveniente más bien. Este, pero me gustó mucho esta idea de pensar un collage que tendría elementos tomados de distintos registros, ¿sí? Es decir, no como ese redondel de cuerda, ¿sí? Que anuda entre sí los tres registros, ¿no? Sino como un montaje que incluye algunos elementos de lo imaginario, algunos elementos de lo simbólico, tal vez algunos elementos de lo real. Siempre soy allí muy discreto en este punto porque me parece que lo real es una pregunta más que un dato orientador de nuestra experiencia. Este, y en este sentido, la elucubración de este modo de pensar los registros fuera de la caja me llevó a notar que hay algo distinto de la idea tópica o topográfica, como le dicen los anglosajones, algo distinto del pensamiento en términos de la caja, del ángulo diedro de 6 caras, del sistema de coordenadas con sus planos cartesianos, etcétera, que es la idea de función. Es decir, que más allá, digamos, de la distinción entre lo imaginario, lo simbólico y lo real, podría ser conveniente explorar la noción de funciones de lo imaginario, en plural lo digo, funciones de lo imaginario, funciones de lo simbólico y eventualmente funciones de lo real. O tal vez disfunciones de lo real, porque suele tener ese carácter así un poco disfuncional, lo real. ¿Qué pienso por funciones de lo imaginario? ¿Sí? Primero me detengo un poquitito a ver qué quiero decir con esto de función. Por supuesto, no tengo claro, pero tomo como punto de partida lo que han sido mis puntos de partida siempre, que son las ciencias duras y naturales, digamos, ¿no? Matemáticas, la física, la lógica, esas cosas así, siempre me han dado por lo menos puntos de partida, no de llegada, pero herramientas de partida. Y ustedes saben que Lacan plantea, lo hemos discutido en varias ocasiones en este seminario, el síntoma como una función, ¿no? Una función que toma un uno, un significante uno, unario, digamos, ¿no? En realidad un S1 más bien sería del inconsciente, y salvajemente lo escribe de cierta manera, ¿sí? Salvajemente quiere decir sin respetar ninguna convención, sin ponerse de acuerdo con el modo en que lo escribiría otro miembro de la comunidad lingüística en la que nos hallamos, ¿no? Digamos, ese es el punto. No hay acuerdo, ¿sí? No hay acuerdo significa escritura salvaje, ¿sí? Entonces el síntoma como una escritura salvaje y por lo tanto por fuera del inconsciente, ¿sí? Porque el inconsciente siempre es esa articulación S1, S2, que es transindividual, es decir, es política, como dice Lacan en algún momento, ¿no? Es decir, es algo que corresponde al mundo, a la polis, ¿sí? A la comunidad lingüística en la que estamos. Entonces, si no hay acuerdo, no hay convención, ¿sí? Existe al inconsciente, existe a ese modo de pensar el inconsciente como transindividual, y por eso lleva la marca de lo singular, ¿sí? Ya les dije que
es el paso necesario, el paso herético, ¿sí? El título del seminario 22, donde lo propone, heresí, necesario para poder resolver el impasse en el que se encontraba la formalización lacaniana, que es que ya no había registro de dónde ponerlo singular, ¿sí? No lo había probado en lo imaginario, no era, en lo simbólico no era, en lo real tampoco podía ser. Entonces termina teniendo que inventar una nueva dimensión, que es la dimensión primero del síntoma como existente al inconsciente, y luego como cuarto, por fuera de lo imaginario, lo simbólico y lo real, ¿no? Pero que no es un registro, no es un cuarto registro, porque no es universal, digamos. Los registros tienen ese carácter universal, son compartidos, son para todos. Todos tenemos lo real, todos tenemos lo simbólico, todo lo imaginario, pero, digamos, uno solo de nosotros, en cada uno de los lazos liminales que hace, tiene ese santón, ¿sí? Eso es lo que lo hace único, ¿sí? Sus lazos con los otros, el estilo de ese lazo con los otros. Entonces, Lacan plantea el síntoma como una función que tiene este carácter de existente respecto de lo inconsciente, ¿sí? Y dice que lo especifica muy bien, que esa función la entiende en el sentido matemático del término, es decir, que, digamos, se toma un elemento, la función hace algo, ¿sí? Y obtiene como resultado otra cosa, ¿sí? Es decir, es como una aplicación, ese es el término que se usa en matemáticas, ¿no? Es una aplicación entre dos cosas, ¿no? De conjunto de partida, conjunto de llegada. En el caso del síntoma es entre los S1 del inconsciente y punto de llegada, esa escritura, ¿sí? Esa letra, digamos, que es escrita, que no cesa de escribirse en el síntoma, como dice Lacan allí en la clase del 21 de enero del 75, de R6. Entonces, si podemos pensar el síntoma como una función, no me parece que sea descabellado, ¿sí? Pensar lo imaginario como una función, lo simbólico como otra función, y así tal vez con lo real, ¿sí? O en el caso de lo real, me gustó el chiste, tal vez como una disfunción, ¿sí? Sea como fuere, digamos, lo podríamos pensar en términos funcionales matemáticos, ¿sí? Es decir, que pensar que hay algo, ¿sí? Que es transformado, porque una función se puede pensar como eso, ¿no? Como algo que produce una transformación entre algo que estaba antes, no temporalmente, ¿no? Sino antes lógicamente, ¿sí? Cuando yo digo que tomo un S1 del inconsciente y lo escribo por medio de una letra, no es que antes el S1 estaba allí y luego aparece la letra que lo escribe, no es un antes y un después, son relaciones lógicas, ¿sí? Por más que necesitamos disponerlos diacrónicamente en nuestro discurso para explicarlo y para pensarlo. Entonces, podríamos pensar cada uno de los registros eventualmente como una función, ¿no? Y ahí preguntarnos entonces qué clase de función o de funciones, porque puede ser un conjunto de funciones, ¿sí? Que estén, digamos, reunidas bajo la égida, bajo el nombre común de lo imaginario, ¿no? ¿Qué clase de funciones podríamos asignar a cada uno de esos registros? Y eso me parece que es algo mucho más rico que pensarlo simplemente como sistema de coordenadas, ¿no? Lo cual no es poco, no es para desmerecerle el paso inaugural de Lacan en este sentido, del cual lo servimos hasta la actualidad, sino que simplemente digo, me parece que Lacan mismo llegó más lejos y que quizás podamos seguir ese camino de, digamos, de enriquecer la noción inicial de los registros pensando fuera de la caja, pensando fuera del mero sistema de coordenadas, ¿no? Entonces, ¿cómo pensar, por ejemplo, la función o las funciones de lo imaginario, de lo simbólico y de lo real? Y en este sentido, cuando pensaba, erráticamente, porque, ¿verdad? Como no son clases en este laboratorio, no es que mi preparación implica
grandes lecturas o escribir cosas de preparación, más bien funciona como una especie de hervidero, ¿sí? De ebullición, ¿sí? Entonces, en medio de esa ebullición, me di cuenta de que había algunas de las cosas que en este seminario estuvimos discutiendo, trabajando, preguntándonos en los últimos 2 años, que ya habían avanzado algunos pasos en esa dirección, aunque yo no, ni yo ni los demás participantes del seminario lo hubiéramos llamado de esa manera, ¿no? Pero que ya habíamos hablado de ciertas funciones, por ejemplo, de lo imaginario, ¿no? Menos aún de lo simbólico, pero algo de lo imaginario sí. Este, y que en este sentido se fue precipitando, por así decirlo, lo que acerca de lo imaginario estuvimos diciendo en la primera mitad de este año, ¿no? En el laboratorio de la primera mitad de este año. Porque hay algo de lo imaginario que parece tener el carácter de una especie de pegamento, ¿no? Distinto, por así decirlo, aunque puede colaborar con eso, de la función del símbolo como macho y hembra, digamos, ¿no? Como dos piezas que encajan, ¿no? Este, Más bien sería algo así como la argamasa que une los ladrillos en una construcción ya no de legos, sino la construcción de una casa, digamos, ¿no? Aunque ya no se usan solamente esos materiales, ¿no? Del, de ladrillos y cemento, se hacen de muchas otras maneras. Pero bueno, digamos, para usar esa imagen, ¿no? Para volver a esa imagen, el pegamento, ¿sí? Gran parte, por ejemplo, del modo en que se unen entre sí las piezas, ¿sí? Que forman una casa, tiene que ver con ese cemento, en fin, que rápidamente se solidifica y permite seguir construyendo arriba, al costado, etc. Bueno. Lo imaginario tiene un poco ese carácter, ¿sí? Porque una función principal de lo imaginario, ¿sí? Es el hecho, digamos, es la asignación, es la asignación de a un flujo fónico, como decíamos la otra vez, ¿no? Una expresión que me gusta mucho, a un flujo fónico, la asignación de un significado, ¿sí? Es decir, de ese chorro de sonidos articulados, ¿no es cierto? Y que los vemos articulados porque ya hay una operación de lectura que implica cotejar pedazos de ese flujo fónico con fonemas grabados en algún registro, ¿no? Y se va viendo que encajen en distintos niveles de agregación, singularmente de apares, por construcciones, en fin. Insisto en que si alguien tiene ganas de estudiar y comentar alguna vez cómo funcionan, por ejemplo, los correctores de texto, las autocorrecciones, las propuestas de los celulares, etcétera, creo que nos va a enseñar mucho acerca de este, cómo gracias a los desarrollos de Chomsky funcionan estos aparatejos que a veces nos hacen escribir ridiculeces en los celulares, pero que tienen un punto en común, y muchas diferencias por supuesto, pero tienen un punto en común con el modo en que se arma el sentido. Entonces, hay una celeridad, ¿sí? Que tal vez esté en la base de gran parte del malentendido en que consiste en las relaciones entre los parletres, ¿sí? Que es la necesidad de darle un sentido rápidamente a cualquier chorro de sonidos articulados que escuchamos por ahí. Podemos hilar más fino, ¿sí? Y no es lo mismo la búsqueda del sentido cuando se cuenta o no se cuenta con esa herramienta que Lacan llamaba el nombre del padre, ¿sí? Tal vez tengamos que darle un nombre aún mejor. Pero lo cierto es que habitualmente ustedes escuchan las cosas que yo estoy diciendo y le van asignando un sentido
a esos sonidos que escuchan, los leen como palabras, como frases, como ideas, como un discurso, según el nivel de análisis del que lo quieran tomar. Y eso es una función que requiere ensamblar, ¿sí? Una enorme cantidad de cosas en muy poco tiempo, ¿sí? Y eso podemos decir que claro, el imaginario participa de eso, ¿sí? Porque, ¿qué función hemos podido ver hasta ahora como principal del imaginario? Es el de ajustar una forma a otra. Yo no le llamaría buena forma porque es un mal nombre, digamos. ¿Por qué sería mejor forma o buena forma, digamos, un círculo respecto de algo que no sea exactamente un círculo? ¿Sí? Allí me parece que más bien se ve una interferencia de otro registro, que es el de lo simbólico, ¿sí? Con sus requerimientos de nominación, ¿no? Porque, digamos, tengo un nombre para el círculo, pero no tengo un nombre para un garabato que se parezca a un círculo, ¿sí? Y habría que hacer allí algo parecido al proceso de Funes el Memorioso, de poder distinguir el perro del frente de las 3 de la tarde y el perro del perfil de las 5 de la mañana, que eran entidades completamente distintas para él. Algo de ese estilo habría que hacer si pretendiéramos registrar las formas como tales, cada una diferente y tener un nombre en lo simbólico para distinguir cada una de ellas. Entonces, lo imaginario, ¿qué hace? Lo imaginario simplifica, ¿sí? Lleva a una imagen que no es ni mejor ni peor, pero una imagen para la cual nosotros tenemos un nombre. Y ahí podemos ver cómo converge con otra función de lo simbólico, ¿sí? Que no es la principal, por supuesto, pero que está presente en la función de lo simbólico, que es la función de nominación, ¿no? Digo, escribí todo un prólogo en librito, ¿sí? Bueno, este es en inglés, en que es en castellano, que mencionaba Mario Desiderio al principio, hablando del malentendido que terminó convirtiéndose en una invitación a dar esos 2 seminarios que di en San Francisco hace unos años, justamente para ver en qué sentido es que el sistema simbólico, el sistema del significante, no tiene que ver con la comunicación ni con nombrar las cosas, etcétera, ¿sí? Más bien el malentendido es lo dominante y es lo creativo, digamos, ¿no? Y el modo en que se construyen los lazos. Quizás pueda comentar algo de eso a alguien la vez que viene, si tiene ganas. Pero lo importante es ver que allí hay como una convergencia entre una función de lo imaginario, ¿sí? Que es lo de enlazar una imagen con otra, ¿sí? Y la función de lo simbólico, que es esta función de nominación, ¿no? Entonces pasamos de garabato parecido a un círculo a círculo, ¿sí? Lo asimilamos una cosa con la otra y en ese punto de convergencia tenemos la posibilidad de armar un sentido, ¿sí? Es decir, asociar una forma, ¿sí? Con un significado, ¿sí? Una forma significante con una forma imaginaria, en el sentido imaginario del término, que sería la del significado. Esto es muy aproximativo, ¿sí? Esto es nada más que un borrador, ¿sí? Pero quiero introducirlo como para ver si esto genera algo en ustedes, alguna eh, inspiración, alguna ebullición parecida a la que esto produjo en mí, para empezar a pensar los registros como funciones y tratar de caracterizarlos en función de ello. Pero bueno, ya hablé un montón, me gustaría abrir un diálogo, tenemos 15 minutos para conversar, me gustaría tener algún feedback, algunos retornos de qué es lo que les parece esta propuesta, qué piensan, qué ven de nuevo en eso y qué les parece ya conocido o por lo menos que pueda ser reducido a cosas anteriores. Pues, no necesitan levantar la mano, hablan directamente la cámara, el micrófono y los escuchamos.
¿Están ahí? Buenos días. Buenos Sí, días. Mario, sí. Ok, gracias. Sí. Bueno, yo sigo pensando en el goce del encastre, como usted lo nombra. Eh, a mí, es decir, para mí tiene una función en cuanto, entraría dentro de pensar el registro imaginario como funciones, como se puede acoplar. Pero me parece que en lo real, como pensar que haya una función, a mí me cuesta todavía muchísimo. Por eso me gustó cuando dijo disfunción de lo real, porque no encuentro modo de pensarlo. Es como si esa parte de lo real arruinara todo lo que uno piensa y piensa y llega allá y no, se arruina allí pensándolo. Allí me cuesta un poco. Y, y pensaba que, pues, esto se va un poquito, pero pensaba cuando se quiere tener una teoría, por lo menos de la física, que nos explique todo el origen y que hay una parte donde no se puede llegar, pues porque no llega hasta que hay una partecita ya que es lo que impide unificar las cosas. eh, Podría pensarse que allí precisamente no hay acople entre el significante que nos pretendemos hacer y una imagen que pueda vendernos a apoyar eso. Pensaba en eso, me sigue dando un poquito de vueltas. Está bien, Muchas sí, gracias. sí. Es que agradezco mucho el comentario. Sí, es que parece que una de las ventajas que puede tener esta exploración o pensar los registros, perdón, pero me repito, pero me gustó la expresión pensar los registros fuera de la caja porque es una buena metáfora, al mismo tiempo que la expresión es gráfica de la cosa. Pensarlo fuera del modo en que lo pensamos habitualmente. Una de las ventajas, me parece, es que volvemos a preguntarnos qué es un registro y además qué es cada uno de ellos, ¿sí? Es decir, interrogar eso, digamos, son coordenadas, por ejemplo, ¿no? Primera cuestión, ¿son coordenadas o son funciones? Si fueran solamente coordenadas, no tendría mucho sentido hablar de, por ejemplo, de defenderse de lo real, porque uno no se defiende del eje X, ¿sí? O sea, las flechas con que representamos los ejes cartesianos no son flechas de aborígenes que nos puedan llegar a herir el cuerpo, ¿sí? No tenemos que defendernos de una coordenada, ¿sí? Entonces, eso significa que en algún momento Lacan le dio a lo real una entidad distinta de la de una mera referencia topográfica o tópica, para orientarse dentro de la experiencia, ¿sí? Dio una entidad distinta, ¿sí? De una función, por ejemplo, sí, uno puede tratar de introducir una defensa. Por más que a mí la noción de defensa, después de 2 años o más de estar pensando las cosas sin el principio del placer, la noción de defensa no me sirve mucho, digamos, no me resulta muy útil. Pero aunque reconsiderara las cosas y volviera a pensar la expresión defensa frente a lo real, bueno, evidentemente ahí lo real es una especie de cuco, es algo que hace daño, digamos, o por lo menos que perturba de manera suficiente como para que sea necesario defenderse de eso. No nos dejaría tranquilos. Un eje cartesiano o un redondel de cuerda no produce ese asedio, esa inquietud, no provoca esas ansiedades que podrían suscitar una reacción de defensa o de alejamiento o tener que construir un parapeto contra eso, ¿no? Entonces, en fin, quiero decir, preguntarnos qué son los registros no está mal, ¿sí? Porque quiere decir que ya los estamos usando en un sentido novedoso, ¿sí? En fin, bueno. Así que por eso digo, particularmente respecto de lo que decía Mario recién, y lo real como función, ¿qué sería? ¿No? Es que ni siquiera está muy claro qué entendemos por real. Entonces va a venir bien preguntarnos qué es cada uno de los registros, a ver si eso arroja cierta luz desde un ángulo un poco novedoso también sobre lo real, y por ejemplo pensar si es posible ir más allá de la noción de la coordenada de lo real, que esa
tiene problemas, a pensar en funciones de lo real o disfunciones de lo real, en fin. Bueno, ¿quién más quiere participar, aportar algo a esta ebullición, a esta especie de brainstorming? Hola a todos. Hola Gerardo. ¿Cómo te va, Gabriel, Gabriela? ¿cómo te va? Eh, Cuando vos dijiste recién eh, volver a pensar los registros, yo había notado que después de usar esa palabra tanto, yo necesitaba volver a pensar qué significa registro, ¿no? ¿Qué es? ¿Qué es registrar? ¿Qué es que quede un registro? Eh, ¿Qué de eso puede hacer un universal, pero qué de un registro también va para lo singular? Se me venía todo eso y lo asociaba con lo que es una escritura o una marca. Te diría eso, digamos, como para después poder pensar, ok, ¿qué quiere decir cuando hablamos de los tres registros? ¿Qué se abre cuando vos propones pensar las funciones? Me parece que ahí hay una apertura. Como un registro es algo como rígido y en cambio, tal cual como vos lo dijiste, estoy repitiendo, pero da como una cosa de apertura, pero que hay algo que se me arma entre eso que puede ser universal y lo singular. Eso. Sí, sí, efectivamente, y es un problema ya de entrada, me parece, para Lacan, cuando yo no lo leí, pero digamos, en esa discusión que está al final bueno, que está en la conferencia inaugural del 53 y que está al final del seminario 1, donde hace el dibujito del diamante de 6 caras, en los dos lugares él hace todo el tiempo un vaivén entre lo que sería el carácter universal de esos registros, como brújula, podríamos decir, de la experiencia, ¿sí? Este, y el problema de delimitar lo que hay de cada uno de ellos en cada caso, en la singularidad, etcétera, ¿sí? O sea, está presente ya eso de entrada. Incluso el diamante de 6 caras, ¿sí? Él lo piensa como 3 caras son universales, ¿sí? El plano de lo simbólico, el plano de lo imaginario, el plano de lo real, y las otras 3 caras se construyen en la experiencia. Es como si se fuera cerrando el ángulo diedro, ¿sí? Formando las otras 3 caras para armar el diamante, finalmente, que conjuga lo universal con lo singular, ¿no? La construcción universal. Es decir, que eso está presente para él ahí, al principio, y de otra manera lo mismo, ¿sí? Con lo del Santón, como cuarto, ¿sí? El Santón, lo singular, no es ni imaginario, ni simbólico, ni real, pero resulta estar anudando esos tres. O sea, hay una intuición de base que en esto no cambia, ¿sí? La apertura, digamos, como vos la llamabas, que creo que es eso, digamos, la apertura de pensarlo como funciones, agrega a esto otra dimensión del problema, ¿sí? Que no es solamente la de la relación entre registros como universales y la singularidad, que es una de las cosas que vos planteabas, ¿no es cierto? Sino la otra dimensión que es, ahora, cada una de esas cosas, más allá de su relación universal singular, ¿sí? ¿Qué es? Es una coordenada, es una función, ¿sí? Pensarlo como función abre un panorama distinto. Es como si nos metiéramos en cada uno de esos ejes de coordenadas y viéramos adentro un microcosmos, ¿no? Y empezáramos a estudiar ese microcosmos de lo imaginario, de lo simbólico, de lo real. Me lo imagino eso, ¿no? Como vieron que había unos videitos que hacían una época que pasaban de las grandes estrellas, iban yendo a escalas cada vez más chiquitas y se metían en el cuerpo humano, iban a las células y de las células a los átomos y a los átomos a los quarks. Bueno, yo me lo imagino como una especie de travesía, ¿sí? De travesía, de exploración de cada uno de esos registros, a ver qué encontramos por ahí, ¿no? Así que propongo una aventura viajera, digamos, por estos registros para pensarlo como funciones. ¿Alguien más? Tenemos tiempo de alguna intervención más.
Cintia, por ejemplo, que hace tanto que no la escuchamos y que siempre tiene unos aportes tan enriquecedores. Cintia, ¿estás por ahí? ¿Qué tal, Gerardo? Sabes que estoy como un poco perdida tratando de pensar, así que no puedo aportar mucho. Voy a tratar de pensar para la próxima. Bueno, ok, fuera de la caja. Sí, fuera de la caja. Bueno, muy bien. ¿Hay alguien más? Si no, terminamos aquí. Si no quieren, no tienen más sugerencias, más aportes. Quizás podemos hacer una reunión la próxima reunión del seminario, ¿no? Que va a ser mixta, ¿sí? O sea, en la sala nos vamos a encontrar los que quieran venir presencialmente. Transmitiremos igual que lo hicimos la semana pasada. Quizás podemos hacer un ejercicio, por ejemplo, de escribir un par de líneas, cada uno de los que tenga ganas de interés, diciendo para mí lo imaginario es esto, para mí lo simbólico es esto otro, para mí lo real es esto, ¿no? Y ver qué idea nos hacemos de esto que nombramos todo el tiempo. Los lacanianos nos pasamos hablando de lo simbólico, de lo imaginario, de lo real, sobre todo de lo real. Pero ¿qué entendemos por eso? ¿No? Es decir, ¿qué ponemos bajo, no digo una definición de diccionario, porque eso sirve de muy poco, sino más bien, ¿qué problemas? ¿Sí? Porque recuerdan que no hay conceptos en psicoanálisis, ¿no? Tenemos problemas, sobre todo problemas clínicos. Bueno, ¿con qué problema doctrinario o con qué problema clínico, ¿sí? Asociamos las nociones de imaginario, simbólico, real? ¿Sí? ¿Qué clase de problema tienen en mente ustedes cuando dicen lo imaginario, cuando dicen lo simbólico y lo real? Quizá podemos hacer así una especie de, no sé cómo decirlo, una especie de lectura de en qué anda esta comunidad o nuestra pequeña comunidad dentro de la comunidad, en ver qué pensamos bajo los nombres de cada uno de estos registros, ¿sí? Puede ser una experiencia divertida. Quizás lleve alguno de mis aportes. Bueno, les agradezco mucho la presencia y la participación y los invito entonces a reencontrarnos la semana que viene para seguir discutiendo estas y otras cuestiones que puedan surgir. Bueno, chau, chau.